El envejecimiento en el sistema nervioso es uno de los aspectos más destacados en el adulto mayor y que llegan a interferir en las actividades diarias. Antes de seguir, me gustaría que demos un pequeño repaso acerca del sistema nervioso. Recordemos que se divide en sistema nervioso central y periférico. Como sabemos, el sistema nervioso central está formado de encéfalo y médula espinal. El encéfalo a su vez se subdivide en cerebro, cerebelo y tallo encefálico. Por el otro lado, el sistema nervioso periférico está conformado por los nervios periféricos. También recordemos que el cerebro puede dividirse en lóbulos, cada uno con sus funciones distintas como vemos en la imagen. Aun siendo compuesto por estructuras diferentes, todas se ven afectadas. Si iniciamos por los cambios estructurales que sufre el cerebro, podemos encontrar 5 destacados. Reducción del tamaño de la neurona, así como de la cantidad que existe, con células atróficas y disatróficas. Esto se verá solo en ciertas regiones, dependiendo de la neurona que se vea más afectada. También se encontrarán cambios en la sinapsis y disminución de la neurotransmisión, lo que a la larga lleva a la reducción del volumen total del encéfalo. Gliosis reactiva, lo que es una sustitución de tejido neural por tejido cicatrizal. En la imagen podemos ver cómo con el paso de los años los factores antiinflamatorios disminuyen y aumenta los factores proinflamatorios, como las especies reactivas de oxígeno, las ERO, y especies reactivas de nitrógeno, representadas como las ERN, promoviendo un estado activo de la microglía, generando estrés oxidativo y neuroinflamación crónica, facilitando así la muerte neuronal. Dentro de los cambios en la estructura cerebral, hay pérdida de sustancia gris y blanca, principalmente en los córtex frontal y temporal. En general, el volumen cerebral disminuye de manera global, el grosor cortical se reduce y el sistema ventricular se expande. Disminución del volumen del cuerpo calloso, que conecta por medio de fibras nerviosas ambos hemisferios cerebrales, y el hipocampo, que está involucrado en el aprendizaje y memoria. Las dos mitades del cerebro envejecen de manera diferente. La atrofia afecta más rápido al hemisferio derecho, que está encargado de las cosas nuevas, que al hemisferio izquierdo, que está vinculado con las situaciones conocidas. Estos cambios ya mencionados están muy asociados a la disminución del lecho vascular cerebral de hasta un 20% y consiguientemente del flujo sanguíneo cerebral, por lo que condiciona la nutrición, la oxigenación y la detoxificación celular, aspectos que pueden conducir a la formación de zonas de baja perfusión cerebral que determinan la funcionalidad cerebral. El número de células en la médula espinal disminuye con la edad. Al parecer, la disminución no afecta la capacidad funcional de la médula espinal. Es probable que la disminución en la conducción nerviosa se deba a cambios en los nervios periféricos. El descenso de fuerza muscular está causado probablemente por la disminución de fibras musculares, a lo que llamamos sarcopenia. Al envejecer, los discos entre las vértebras se vuelven duros y quebradizos, y algunas partes de las vértebras pueden crecer demasiado. Como resultado, los discos pierden esa capacidad de amortiguación, por lo que se ejerce más presión sobre la médula espinal y los ramos de los nervios que emergen de ella, que son las raíces nerviosas raquídeas. El aumento de la presión puede dañar las fibras nerviosas en la zona donde se separan de la médula espinal. Esta lesión puede a su vez dar lugar a una disminución en la sensibilidad y a veces a una disminución de la fuerza y el equilibrio. Referente a los nervios periféricos, a medida que la persona envejece, es probable que estos nervios conduzcan los impulsos más lentamente, produciendo una disminución de la sensibilidad, reflejos más lentos y con frecuencia cierta torpeza. La conducción nerviosa puede enlentecerse debido a la degeneración de las vainas de mielina que están situadas alrededor de los nervios. Las vainas de mielina son capas de tejido que aíslan los nervios y aceleran la conducción de los impulsos. Este deterioro también se produce porque al envejecer el riego sanguíneo disminuye.
Los huesos cercanos crecen en exceso y presionan estos nervios, o ambas cosas. Los cambios en la funcionalidad asociados a la edad pueden ser más evidentes cuando los nervios ya están dañados a consecuencia de otra condición, como por ejemplo la diabetes. La respuesta del sistema nervioso periférico a las lesiones disminuye cuando se daña el axón de un nervio periférico. En personas jóvenes, el nervio es capaz de repararse siempre que el cuerpo de la célula localizado en la médula espinal o cerca de ella no esté dañado. Este proceso de autorreparación es más lento e incompleto en las personas mayores, lo que hace más vulnerables a las lesiones y a las enfermedades. Diferencia del envejecimiento entre hombres y mujeres. Después de los 80 años, el cerebro pesa un 20% menos en mujeres y un 22% menos en los hombres. En general, los hombres pierden tejidos de las áreas temporales y frontales. En cambio, las mujeres pierden tejido en la zona del hipocampo y las áreas septales. Estas regiones se relacionan con la memoria y las habilidades visoespaciales. Es por eso que las mujeres tienden a tener mayor problema que los hombres, conforme ellas van envejeciendo, manteniendo problemas para recordar ciertas cosas y asimismo con la orientación de acorde al espacio y el movimiento. Aunque el flujo sanguíneo es mayor en las mujeres que en los hombres hasta los 60 años de edad, este va a sufrir una disminución en esta etapa de la vida de la mujer. Envejecimiento cognitivo. En esto se reducen las funciones cognitivas, como en algunos ámbitos de la escala verbal, que vendrían siendo fondos de información, comprensión y vocabulario, aunque éstas soportan de mejor manera. Por otro lado, en la escala de rendimiento, lo que equivaldría a diseño de bloques, inversión de números, arreglo de imágenes, acomodar objetos y tareas simbólicas con números, van a tener un mayor desgaste cognitivo conforme va envejeciendo la persona. Respecto a estas funciones cognitivas, la capacidad para memorizar, adquirir y retener nueva información como recordar nombres y evitar distracciones una vez iniciada una acción disminuyen conforme aumenta la edad, sobre todo en los adultos mayores de 70 años. En términos del nombramiento de este deterioro senil, Carl fue el primero en publicar acerca de los trastornos de memoria en los adultos mayores. Esto lo hizo hace 50 años y lo nombró como la tendencia al olvido senil benigna, que a diferencia de trastornos patológicos como es el Alzheimer, este cambia muy poco a través de los años, además de que no interfiere en las actividades del trabajo de los adultos, así como las actividades de la vida diaria. Para juzgar el grado de deterioro cognitivo, se han desarrollado varias pruebas abreviadas del estado mental que tienen valor práctico, ya que pueden aplicarse en el consultorio o en la cama del paciente, en 5 a 10 minutos. Aspectos como la repetición de términos hablados, del tipo de series de dígitos, orientación espacial y temporal, capacidad de aprender y retener algunos puntos, pruebas de aritmética y cálculo, en esto vamos a estudiar la concentración, y valoraciones específicas de la memoria, en particular, métodos para evaluar la recordación tardía o la desmemoria. Estos permiten diferenciar el rendimiento de personas con envejecimiento normal respecto de las que padecen enfermedad de Alzheimer. Existen diversas pruebas que pueden ser útiles para identificar la presencia de deterioro cognitivo, así como la presencia de algunos signos o síntomas propios de alguna patología. El Mini Mental State Examination o mini examen del estado mental es una prueba útil para detectar el deterioro cognitivo leve o demencia. Esta evaluación va a evaluar el estado de distintos dominios cognitivos como es la orientación, el registro y evocación, la atención y cálculo, el lenguaje y percepción, visual y espacial. Esta prueba está validada en la población mexicana.
Se comenzará presentándose con el paciente y explicándole que se le va a realizar una prueba que consta de distintas preguntas para evaluar su estado mental. Se cuestionará acerca de las habilidades del paciente, como es si sabe leer y escribir, para poder realizar el cuestionario adecuadamente. Se dará un punto por cada respuesta correcta que se encuentre en los distintos dominios y se realizará la sumatoria al final para establecer el resultado final. En el dominio de orientación de tiempo, se preguntará al paciente acerca de la hora en que se está realizando la evaluación. Este deberá contestar correctamente. En el dominio de espacio, se va a preguntar acerca de la ubicación en que se realiza la evaluación. Es decir, este debe considerar la colonia, el vecindario y la ciudad. De igual manera, se le van a indicar unas palabras que debe recordar posteriormente a la evaluación. En el dominio de atención y cálculo, se le va a pedir al paciente que realice una resta de 7 en 7, empezando por el número 100. Otra alternativa es que realice una resta de 3 en 3, empezando por el número 20, según el estado cognitivo del paciente. En el dominio del lenguaje, se le darán frases a repetir. Algunas que se les puede decir es ni, no, ni, sí, ni, pero. Es decir, palabras que suenen similares que el paciente sea capaz de recordar y repetir. Esta es una prueba cuya puntuación está altamente influenciada por la escolaridad y la edad del paciente. Aquellas personas que obtengan una puntuación baja van a requerir de una evaluación clínica neuropsicológica más exhaustiva para confirmar y determinar el grado de deterioro cognitivo. Si el puntaje es igual o menor a 24, significa que hay un probable deterioro cognitivo. Si el puntaje es mayor a 24 puntos, significa que el paciente no presenta deterioro cognitivo. Evaluación cognitiva Monreal. Esta prueba es útil para detectar trastornos neurocognitivos leves y estadios tempranos de demencia. Esta prueba evalúa los siguientes dominios, que son atención y concentración, funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, habilidades visoespaciales, razonamiento conceptual, cálculo y orientación. Tiene varias versiones alternas con la intención de disminuir los posibles efectos de aprendizaje cuando se utiliza de manera repetida en la misma persona. Para la evaluación del componente visoespacial y ejecutivo, se le puede pedir distintas cosas al paciente. Se le puede pedir que realice dibujos de manera que alterne los dibujos o los trazos entre cifras y letras de diversas, respetando un orden numérico o alfabético. De igual manera, se le puede pedir que copie un dibujo de la manera más precisa posible. También se le puede pedir, por ejemplo, que dibuje un reloj en el cual se incluyan todos los números y marque una hora específica. Para la evaluación del componente de identificación y nominación, se le puede mostrar al paciente imágenes de distintos animales y se le puede solicitar que mencione el nombre de cada uno de los animales mostrados en la evaluación. Para la evaluación de la memoria, se le puede leer al paciente una lista de palabras que debe recordar. Se le va a solicitar escuchar con atención y al finalizar que él mencione la mayor cantidad de palabras que pueda recordar en el orden que él desee. Para la evaluación de la atención y la concentración, se le va a leer al paciente una serie de números y se le va a solicitar que al finalizar repita esos mismos números en el orden que se le mencionó en un inicio. Otra variante es que puede solicitársele al paciente que mencione esa misma lista de números, pero que deba repetirlos hacia atrás. Para la evaluación del lenguaje, se le puede leer al paciente una frase larga y se le puede pedir que repita exactamente la misma frase. Para la evaluación de la abstracción, se le puede solicitar al paciente que agrupe palabras de acuerdo a las categorías que pertenecen. Es decir, se le pueden mencionar palabras aleatorias y que él identifique si esas palabras pertenecen a un grupo de frutas, verduras, elementos de la casa, etc.
Para la evaluación de un recuerdo diferido, posterior a los 5 minutos desde que comenzó la evaluación, se le puede pedir que repita palabras que se le indicaron en un inicio. Finalmente, para la evaluación de la orientación, se le puede pedir al paciente que mencione en qué fecha se está realizando la evaluación, el año, mes, día, el día de la semana, así como el lugar o dirección en que se encuentra. De igual manera, es importante que él pueda mencionar y se registre la fecha, el nombre completo, la edad, el sexo y los años de escolaridad por la persona evaluada. El puntaje máximo posible es de 30 puntos y en personas con 12 o menos años de escolaridad se debe ajustar la calificación sumando un punto adicional a la calificación total. Si el paciente refiere tener de 0 a 25 puntos, es probable que presente un trastorno cognitivo. Si el paciente presenta de 26 a 30 puntos, se considera normal. Conocer los cambios físicos y funcionales del envejecimiento, especialmente a nivel cerebral, va a contribuir a implementar acciones efectivas desde todas las áreas de salud, donde la fisioterapia va a intervenir en la mejoría de la función física general. Aunado a esto, se ha demostrado que aquellos adultos mayores que han participado en un programa de fisioterapia han demostrado ciertas mejorías clínicas en las que se incluye aspectos como la disminución de la depresión y otros comportamientos relacionados con el estrés.